Después de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, después de la Santísima Virgen María, la mujer de fe, la mujer servidora, la mujer discípula, la mujer del pueblo, la mujer valiente, tenemos que reconocer que también el apóstol Pablo es un insigne personaje y que gracias a él conocemos tanto del Nuevo Testamento, pues es el gran teólogo y gran escritor de 13 cartas que llamamos las cartas del apóstol Pablo. Pero yo quisiera que cayéramos en la cuenta dónde está lo extraordinario, dónde está la grandeza, dónde está el secreto para que este hombre haya sido tan grande. Ese secreto el apóstol Pablo lo confió a la gran comunidad de los filipenses. La carta a los filipenses, en el capítulo 1, el apóstol Pablo empieza a descubrirnos ese gran secreto de su grandiosidad cuando dice: para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Aquí está lo grande y lo maravilloso del apóstol Pablo. Su meta, su objetivo y su norma de vida fue Jesucristo. Y por eso él dice: para mí el vivir es Cristo. Y por tanto tengo los sentimientos de Cristo, amo como Cristo, camino como Cristo, hablo como Cristo, actúo como Cristo, y en efecto, para mí la muerte es una ganancia. Esto mismo es lo que el gran apóstol de los gentiles también le reveló a la comunidad de los Gálatas. Justamente Gálatas 2:20 dice el gran apóstol una frase que es también como el gran secreto, lo que le hizo grande. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo estimo basura al conocer a Cristo Jesús. Estoy crucificado con Cristo Jesús. Aquí está el secreto para ser grande. Aquí está el secreto para ser el gran teólogo, el gran escritor, el gran apóstol. Y ahora no vivo yo, no son mis caprichos, no son mis sentimientos, no son mis impulsos, no son mis emociones, no es mi fanatismo el que existe en mí. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es el secreto del gran triunfo y del gran éxito del apóstol Pablo. También es maravilloso contemplar el capítulo 8 de la carta a los romanos, donde encontramos como la extensión de este gran secreto que hizo el gran apóstol de los gentiles, el gran evangelizador, cuando dice que puede llamar a Dios Abba, oh Padre. San Pablo se sintió un hijo y podía llamar a Dios Abba, podía llamar a Dios Papito, podía llamar a Dios de una forma tan tierna. Y entonces ya no existe el Dios trascendente, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente. Ahora existe el Dios Padre, el Dios amor, el Dios misericordia. Y esto es lo que hizo grande al apóstol. Pero
Yo quisiera, queridos hermanos y hermanas, llamar la atención sobre otro detalle que hizo extraordinario al gran apóstol de los gentiles. Y es que en esta vida cristiana, en esta vida de servidores del Señor, no podemos ser autosuficientes. Tenemos que caer en la cuenta que no dependemos única y exclusivamente de Dios. Tenemos también que depender de otros instrumentos elegidos por el mismo Dios para que nos formen, para que nos fraguen, para que nos vayan haciendo discípulos, para que nos vayan haciendo grandes seguidores del Señor. No tendríamos un gran San Pablo si no caemos en la cuenta que existió un gran Gamaliel. Por favor, veamos despacio el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo testifica que él fue formado a los pies de Gamaliel, un gran rabino judío que tenía la mejor escuela de discípulos en Jerusalén. Era como una insigne universidad que enseñó al apóstol Pablo el amor por las sagradas escrituras, el amor por la ley, el amor por la Torá. Y fue Gamaliel el que empezó a fraguar y a moldear a este gran hombre. Y tenemos un gran San Pablo, gracias a un gran Gamaliel. Pablo depende en muchos aspectos de Gamaliel. Por eso San Pablo cita más de 200 veces el Antiguo Testamento en sus cartas, gracias a Gamaliel, que le instruyó en las Sagradas Escrituras. Para San Pablo tenía gran peso lo que dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Pablo se dejó iluminar, Pablo se dejó guiar por la palabra de Dios y por eso la cita constantemente. Podríamos decir ahora también que nosotros podemos afirmar lo que dice Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podríamos afirmar, como dice el Evangelio de Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y podríamos dejarnos guiar por 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para santificar, para hacer bueno al hombre. Pero qué pena, queridos hermanos y hermanas, que a veces tenemos tantos años en la iglesia y no conocemos la fuente de salvación, la Sagrada Escritura. Es una pena y esto es un reto. Todo líder cristiano, todo servidor del Señor debe manejar lo que es el Pentateuco, lo que son los libros históricos, libros sapienciales, libros proféticos. Debe manejar los 4 evangelios, las 13 cartas del apóstol Pablo, 7 cartas pastorales, la carta a los hebreos, el Apocalipsis, y debe imbuirse y ahondar en estas fuentes inagotables que nos sirven tanto como sirvieron al apóstol Pablo, gracias a un Gamaliel que le instruyó. En segundo lugar, queridos hermanos y hermanas, tenemos que caer en la cuenta que no tendríamos un gran San Pablo sin un Ananías. Nunca olvides, insisto, Hechos capítulo 22 nos cuenta que el Señor se le aparece al apóstol Pablo con una gran luz que lo tira al suelo. Y entonces Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo suelta una gran pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora Pablo es ignorante. Ahora Pablo se le ha caído toda su gran cultura
cultura judía, su cultura griega, su cultura romana. Se le ha caído el arte de ser fariseo y ahora, como si no supiera nada, pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Y curiosamente, Jesús no le dice lo que tiene que hacer. Jesús está en un trato cristológico con el apóstol Pablo, pero le hace pasar al segundo plano, a un plano eclesiológico, y entonces le dice: vete a Damasco, a la casa de un tal Judas, y allí se te va a venir a visitar Ananías, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Mire qué interesante. Jesús le pudo haber dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el Salvador, yo soy el creador de todo cuanto existe, y ahora yo te ordeno que vayas a evangelizar. No, Señor, no, Señor, las cosas son más ordenadas. Jesús no le dijo. Jesús le dijo: vete a Damasco, entra a la casa de Judas, y allí va a llegar Ananías, y este es el que te va a decir lo que tienes que hacer. Este es el gran error, y por eso hemos creado un gran desorden en el cristianismo. Porque hay muchos que dicen: el Señor se me apareció, el Señor me iluminó, en sueños me dijo que yo tengo que evangelizar a diestra y a siniestra. No seas desordenado. Tienes que admitir que hay un Ananías que se llama la iglesia, la comunidad. Ananías representa la comunidad, que es la que tiene que aceptarte, es la que tiene que orar por ti, es la que tiene que bautizarte, es la que tiene que derramarte o invocar que se derrame la fuerza del Espíritu Santo sobre ti para que puedas evangelizar. Pero cuánta gente como loca, para arriba y para abajo, evangelizando a diestra y a siniestra, sin ser enviados por nadie. Jesús le dijo a Pablo: ten paciencia, papito, vete donde Ananías. Y es Ananías el que en primer lugar le impone las manos. Un tanto tembloroso Ananías, porque sabía lo terrible que era el apóstol Pablo. Y por eso le dice Pablo: el Señor me manda, por mi cuenta yo no me acercaría a ti. El Señor me manda. Le impuso las manos y entonces le dijo: recobra la vista. Este maravilloso. No es Jesús el que le hace recobrar la vista, es la comunidad en la persona de Ananías la que le hace ver que está equivocado y que ahora tiene que recobrar una visión ya conforme Jesucristo, que es la luz del mundo. En segundo lugar, dice la Biblia que le impuso las manos y vino sobre él nada más y nada menos que la fuerza del Espíritu Santo, hasta que Pablo llega a afirmar, por ejemplo, 1 Corintios 3:16: ¿o ignoráis, hermanos, que vuestro cuerpo es templo y sagrario del Espíritu Santo? Y quien destruye ese templo, Dios le va a destruir, y ese templo son ustedes. San Pablo tiene conciencia que cada creyente, al igual que él, es templo y sagrario del Espíritu Santo. Luego San Pablo es bautizado. No lo bautiza Jesús, lo bautiza la comunidad en la persona de Ananías. Y entonces se va a convertir en el gran instrumento del Señor. No tendríamos un gran San Pablo sin un Ananías. El error y el fracaso del cristianismo hoy es que resultan muchos predicadores, pero sin una estructura, sin un orden, sin un Ananías que representa una comunidad que debe aceptarles. Tercero, queridos hermanos y hermanas, no tendríamos un gran San Pablo sin un Bernabé. Es Bernabé, según cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, es Bernabé el primero y único que confía y empieza a creer en el apóstol Pablo. Cuando Pablo empieza a evangelizar, todo mundo se le corría.
Todo mundo le tenía miedo. Todo mundo desconfiaba de él. Este es terrible. Y entonces hay allí un gran instrumento base para el apóstol Pablo, Bernabé, que es su gran amigo y que cree en él y que le anima, que habla con él y le dice: ten paciencia, ya llegará el momento en que esto va a cambiar. Luego se presenta una oportunidad. Entonces Bernabé y Pablo suben a Jerusalén para juntarse con los demás apóstoles. Y dice la Biblia que cuando Bernabé les anunció a los apóstoles en Jerusalén que llegaba a visitarles el apóstol Pablo, todo el mundo entró en pánico, en miedo y en desconfianza y dijeron: por favor, tranque las puertas, que no entre. Y es rechazado. Luego dice la Biblia que milagrosamente hay un momento en que a Bernabé lo ponen de líder de una comunidad. Y entonces se empieza a trabajar con el apóstol Pablo, pero entre más Pablo hablaba, los judíos más se indignaban. Y una vez tuvieron que bajarlo en un canasto por el techo de una casa porque lo querían matar. Entonces, con el achaque de defenderle, con el achaque de salvarle la vida, entonces le compran un boleto al apóstol Pablo y lo llevan al puerto de Cesarea y lo mandan a su casa. Lo mandan a Tarso, de donde Pablo había nacido. Lo mandan a Tarso, lo mandan con su familia, lo mandan a su casa. Y allí el apóstol Pablo estuvo 6 años. 6 años desperdiciados. 6 años perdidos. 6 años que Pablo pudo haber hecho tanto en la evangelización, pero lo mandaron a su casa. Hasta que un día que Bernabé, me estoy refiriendo siempre a Hechos capítulo 9, Bernabé es líder de la comunidad y lo primero que hizo fue ir a buscar al apóstol Pablo. Y le dice: Pablo, ahora yo soy el coordinador, yo soy el líder por voluntad de Dios de esta comunidad. Te pido que por favor me ayudes en la gran tarea de la evangelización. Y entonces logra entrar el apóstol Pablo. Tenemos un gran San Pablo gracias a un Bernabé que creyó y confió en el apóstol. Por último, queridos hermanos y hermanas, no tendríamos un gran San Pablo sin un San Lucas. Lucas es un médico que acompaña a Pablo incluso en la cárcel para que San Pablo le dicte, y Lucas escribe. Y por eso conocemos al gran San Pablo, conocemos sus escritos gracias a un médico, Lucas, que se interesó en este hombre. Nunca olvide que el libro de los Hechos de los Apóstoles es obra del gran San Lucas. Y por tanto, ustedes y yo conocemos a Pablo gracias a este médico, gracias a este gran amigo de el apóstol, que le acompaña en momentos amargos, en momentos difíciles. Esta es la experiencia de todos y cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, no podemos ser grandes evangelizadores si no nos formamos, al igual que Pablo en la escuela de Gamaliel. No podemos avanzar en la gran predicación si no somos humildes y aceptamos una comunidad que también nos acepte a nosotros, representada en Ananías. No podemos avanzar y construir el reino de Dios sin un gran amigo que crea en nosotros, al igual que Bernabé creyó en San Pablo, y obviamente gracias a un San Lucas que escribió sobre
la vida y los hechos de este gran hombre. Yo agradezco tanto el don de la iglesia, porque el don de la iglesia inspirada en las Sagradas Escrituras sigue justamente este gran proceso que siguió el apóstol Pablo. Y por eso la iglesia tiene una jerarquía. La iglesia es tan ordenada. La iglesia tiene su gran fuente en la palabra del Señor. Y entonces necesitas que alguien te envíe, al igual que Jesús se le aparece a Pablo, pero no lo envía. Le dice que vaya donde Ananías, y es este el que le va a enviar para ser el gran evangelizador. Ave María Purísima. Carísimos hermanos y hermanas, permítanme agradecerles grandemente la gentileza, la fineza, la amabilidad que tienen de escucharnos. Dios le va a pagar esa gran paciencia. Por favor, sígase suscribiendo, toque la campanita y domingo a domingo le notificamos una breve reflexión. Que el Señor les bendiga hoy y siempre.